Buenas noches. Tal vez nos ponemos de pie y oramos para que el Señor nos ayude y nos guíe durante esta noche en el estudio del profeta Amos. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche que nos permites estar aquí, Señor. Sabemos que para todos es un reto individual el poder culminar a tiempo el trabajo, cosas de la casa, Señor, la familia y algunos que no pudieron estar hoy. Te pido que también a través de la tecnología, Señor, nos puedas conectar y puedas también llevar este mensaje que sin duda alguna, haciendo tu palabra, pues a través de cualquier canal llegará hasta nuestros corazones. Te pido que tú nos guíes, Señor, y utilices mi boca y tus palabras únicamente para poder compartir, Señor, esta lección que podemos aprender a través del profeta Amos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempo, un par de semanas, hablé con uno de mis mejores amigos en el ministerio. Él es pastor. Dos de sus hermanos también son pastores y su papá, su tío y todos son parte de una red de pastores de una misión cristiana evangélica que tiene más o menos unas 7 iglesias en todo el país de Guatemala. Generalmente ellos hacían una reunión de aniversario una vez al año. Se juntaban las 7 iglesias y tenían una reunión. Hace unos días lo vi a mi amigo, que es el pastor más joven de los pastores, tiene mi edad y ya tendrá unos 4 o 5 años de estar pastoreando una congregación. Y me dice: mano, fíjese que estamos contentos porque finalmente logramos convencer al pastor de que ya no rentáramos un salón que rentábamos para el aniversario. Y entonces a mí me dio como un poco de alegría porque conocía el contexto de lo que estaba sucediendo. Me dice: es que los últimos 2 años hemos gastado 25,000 quetzales para nuestro aniversario. Y me dice: y personalmente a mí y a otros jóvenes de la iglesia pensábamos que no nos sentíamos muy cómodos gastando una cantidad tan alta de dinero. Así que a partir de este año, en el aniversario, lo que vamos a hacer es que ya no nos vamos a juntar, sino cada tal vez 5 años, y ese dinero que reuníamos para la celebración la vamos a sembrar en el templo de alguna de nuestras iglesias y vamos a construir algo. Así que me dice: me siento bastante contento de que ya no vamos a tener esas fiestas de celebraciones donde invertíamos una cantidad tan alta de dinero. A pesar de que la pasábamos bien, ellos invitaban a un cantante más o menos famoso y pues rentaban un lugar muy bonito, rentaban equipo y era una fiesta bastante bonita. Se lograron como poner de acuerdo un grupo de jóvenes y lograron convencer al pastor general de que ya no invirtieran dinero de esa manera. Con eso quería arrancar y que cada uno de ustedes tuviera en mente la pregunta que yo puse ayer en el chat, si alguno tuvo la oportunidad de leerla y de meditar: si es nuestra responsabilidad la situación general de nuestro país en torno a la violencia, en torno a la desnutrición, en torno al tema migratorio. Si es nuestra responsabilidad como cristianos, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Y espero que vayamos desarrollando nuestras respuestas conforme vamos hablando un poco sobre el libro del profeta Amos. Amos lo vamos a estudiar en el orden cronológico número 3. ¿Por qué lo colocamos ahí también junto a Joel y junto a Jonás? Porque las referencias históricas que están alrededor del profeta nos dice que probablemente él profetizó en el reinado de Jeroboam II. Este rey Jeroboam II fue un rey al que el Señor le permitió, a pesar de que era malo y pagano, le permitió ganar algunas victorias importantes
Podríamos decir que con base en una profecía que Jonás le dio, segundo libro de Reyes, capítulo 14 y verso 25. Este Jonás, el que vimos la semana pasada, dio una profecía al rey Jeroboam II. Este rey logró conquistar gran parte de sus enemigos, logró hacerse de muchas riquezas, y ahora el reino de el norte, Israel, estaba viviendo probablemente desde su independencia, unos 115 años antes de este rey. Estaba llegando a vivir su época más gloriosa o dorada, alrededor de lo económico, del poder militar, de la paz. Estaba en un momento muy pleno del reino. Algunas de las características que vamos a ver entonces alrededor de la vida del profeta Amós. La primera característica es que realmente él no era profeta, o no se considera a sí mismo profeta. Amós capítulo 7 y verso 14, para quienes tuvieron tiempo de leerlo, dice: no se equivoquen, hermanos míos, yo no me considero a mí mismo profeta. Yo estaba cultivando cuando el Señor me llamó para que trajera esta profecía. Yo les decía la semana pasada que me identificaba bastante con el profeta Jonás, porque creo que resalta muchas de las características quizá negativas de nuestro carácter, y definitivamente me identifico también mucho con este profeta Amós, porque personalmente nunca he recibido un llamado del Señor como tal, de decirme: vas a ser profeta, vas a ser pastor, vas a ser maestro. Nunca lo he tenido personalmente. Así que si alguien me pregunta y me llaman de diferentes maneras, recuerdo que la primera vez cuando comenzamos a salir con Bliss, yo le dije que en la iglesia me decían pastor, pero que yo no era, realmente yo no me consideré a mí nunca pastor, y sigo sin considerarme pastor, porque nunca he recibido un llamado del Señor. Así que si me preguntan, bueno, entonces, ¿por qué lo haces? Yo diré: yo estaba trabajando cuando el Señor me dijo: mira, levántate y predica. Así que me identifico mucho en esa parte con Amós, porque él tampoco se identifica a sí mismo como profeta, sino la Biblia dice que era un pastor como muchos que hablaron la palabra del Señor. Él era judío de Judá, del reino del sur, pero vivía muy en la frontera, así que compartía mucho la cultura de ambos reinos, y su ministerio se desarrolló principalmente en el norte, en el reino de Israel. La referencia la encontramos en segundo libro de Reyes 14:25, y su ministerio duró probablemente unos 10 o 12 años, y el cumplimiento de su profecía, o de lo que habló al reinado, se cumplió alrededor de unos 50 años después. Y si vamos al segundo libro de Reyes, se cumple en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. El contexto en el que este hombre inicia a predicar y a llevar un mensaje de parte de Dios era un momento en el que Jeroboam era reconocido en la región como un líder militar con bastante éxito, que pudo subyugar a la mayoría de sus enemigos. El Señor le dio una profecía por medio de Jonás, diciéndole que iba a recuperar gran parte de su territorio. Así que esto lo hizo llegar a una era dorada, a una era de paz, y sobre todo a una era de prosperidad económica. Había en abundancia en este reino. Ahora, el centro de lo que este profeta va a reclamar de parte de Dios, recordemos que parte de los objetivos de las profecías eran traer al arrepentimiento y recordar que el pueblo se estaba alejando de la palabra del Señor. Así que este profeta se dirige a Betel. En ese entonces habían dos templos que Jeroboam I había construido para evitar que el reino del norte regresara al sur a presentar sacrificio. Así que él construye dos templos.
El templo, de estos dos templos, el más grande o el más importante se encontraba en Betel. Así que este profeta se dirige a Betel, en donde está el centro de la adoración, en donde en ese momento era como el lugar de comercio más importante, y desde allí comienza a hablar su mensaje. Su mensaje va alrededor de una división que existía en la vida de el pueblo dentro del templo y el mismo pueblo afuera del templo. Y vamos a ver cómo todo el libro está reclamando cierta hipocresía que estaba viviendo esta clase de sacerdocio. Así es que el libro se divide en tres grandes momentos. El primero son mensajes contra las naciones vecinas. Lo primero que hace el profeta Amós es tratar de concientizar al pueblo de Israel, mostrándole lo que las naciones vecinas están haciendo, para luego colocarlos a ellos como el centro de su mensaje y ser aún más fuertes para reclamar. Eso lo encontramos en el capítulo número 1 y capítulo número 2. En el capítulo del 3 al 6 vamos a encontrar una serie de reclamos, pero lo encontramos escrito en una prosa tan hermosa que es, a pesar de que el Señor está anunciando una calamidad fuerte, es precioso cuando uno lo lee. Gramatical y de una manera literaria es realmente precioso lo que el Señor dejó escrito. Y la parte final, que son las visiones futuras del día del Señor. Recordarán que en Joel el Señor hablaba de 3 días del Señor. El primero era la langosta física, el segundo eran las langostas como el ejército de alguien que iba a destruirlo, y número 3 era el día del Señor en el que Él juzgará a todas las naciones. Para este entonces el primer día del Señor ya había sucedido. Las langostas literales ya habían pasado, y vamos a encontrar en el libro de Amós que el Señor lo menciona y dice: ni siquiera cuando las langostas pasaron quisiste arrepentirte. Así que ese primer gran día del Señor que habla Joel ya había pasado, y este segundo día del Señor, que era ya una conquista con fuerza militar, que era la siguiente langosta, Amós llega a anunciar que está muy cerca. Así es que los mensajes alrededor de las naciones vecinas que están rodeando Israel literalmente, lo que comienza a hacer Amós es bastante interesante, porque si uno logra encontrar algún mapa antiguo, no del tiempo de Jesús, sino un poquito antes, se va a dar cuenta que estas naciones literalmente están rodeando como un caracol o como una serpiente a la capital de Israel. Entonces el Señor comienza a reclamar pecados en la nación más lejana, y luego se llena la más cercana, y luego a otra más cercana, y luego a otra más cercana, y termina colocando a Israel en el centro, diciendo: estoy reclamando los pecados de todos tus vecinos para mostrarte lo mal que han hecho, para luego llamarte la atención a ti. Así que comienza a hablar contra Damasco, y lo que está reclamando con ellos, dice la palabra del Señor, que está reclamando que han destruido a Galaad, que fue una región que en algún momento fue parte del reino de Israel. Luego contra Gaza está hablando de que ellos trafican con gente y los vuelven esclavos y se los venden a Edom. Contra Tiro también está reclamando de que ellos se encargan de traficar con personas para volverlos esclavos. Contra Edom reclama que han matado a sus propios hermanos. Luego contra Moab por haber quemado los huesos de un rey. Y contra Judá realmente se centra y lo deja como... Judá era lo que estaba más cerca, era el reino del sur, y a pesar de que Amós menciona a Judá dentro de su profecía y al inicio lo menciona,
se va a terminar enfocando en el centro del mapa geográfico que en ese momento era Israel. Así que contra Judá lo que el Señor está reclamando básicamente es que son idólatras. Es de que su corazón se movió y comenzó a servir a otros dioses. Ahora, la acusación que vamos a encontrar alrededor de el pueblo específico de Israel, quisiera que vengan conmigo al capítulo número 2 del profeta Amós. Lo vamos a tener allí, vamos a ir a algunos versículos específicos, pero para que nos dé tiempo vamos a verlo de manera general. Cuando el profeta llega a hablar sobre Israel, yo me lo imagino a él, no solamente fue en un día su profecía, sino a lo largo probablemente de una campaña de varias semanas, probablemente él hablando frente al templo en donde se presentaban sacrificios, donde estaba la idolatría y donde estaban ocurriendo todo este montón de pecados. Amós le está reclamando a los líderes y comienza a decir: miren a tal nación lo que ha hecho. El Señor dice que no los perdonará por este pecado. Miren a su otro vecino, el Señor tampoco los perdonará por lo que han hecho. Pero luego comienza a decir: ahora hablaré un mensaje contra ustedes. Y lo que dice es: ustedes venden a sus propios hermanos como esclavos. Y en algunas versiones encontrarán que dice: los cambian por un par de zapatos. Son personas que ellos están ahora valorando o igualando a algunos objetos materiales. Los humillan y son injustos contra ellos. Hay una parte más adelante en donde dice que ellos, los pobres, al ser pobres y al deber dinero, pierden todo derecho de justicia legal, a pesar de que todavía manejaban cierta base legal para vivir como sociedad basado en la enseñanza de Moisés. Aquellos que ya debían mucho dinero y se convertían en esclavos, perdían todo derecho de poder defenderse. Los llama usureros y prestamistas sin compasión. Dice que prestaban dinero y luego la descripción que dice es bastante explícita. Había desorden sexual y dice que hasta las prendas que le robaban a los pobres como garantía de sus préstamos los utilizaban para cometer sus actos deshonestos. Los acusa de borrachos. Y lo último que dice es bastante difícil de entender, porque dice: hasta el padre y su hijo se acuestan con la misma mujer sobre los mantos o sobre la ropa de las personas deudoras a las que ustedes le tomaron prendas como garantías y que nunca se las devolvieron. Así que está hablando y está siendo explícito y bastante detallista alrededor del pecado que Israel está viviendo. Así que vamos a ir al versículo número 9. Entonces, imagino que el profeta hace una pausa y está hablando duro a la gente que está pasando, al liderazgo, a los sacerdotes, a la clase que gobierna, y está expresándoles lo que ha visto y lo que el pecado que está viendo, y dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entrarais en posesión de la tierra del amorreo. Lo que va a hacer el profeta de aquí en adelante es confrontar y decirles: ustedes son el pueblo que yo rescaté de ser esclavos. Yo me lo imagino ellos diciéndoles: pero por favor, si ustedes eran esclavos, si ustedes le clamaron al Señor por justicia, porque los egipcios los habían hecho esclavos, porque los golpeaban, porque eran injustos con el pago de sus salarios,
porque los explotaban, porque los maltrataban. ¿Son ustedes el pueblo que el Señor libertó? Y entonces, a partir de esta pregunta, vamos a ver cómo el Señor aumenta el nivel de la acusación y ahora se dirige hacia los líderes religiosos. Capítulo número 3. Y miren lo que dice, capítulo número 3 y verso número 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. En otra versión dice, únicamente con ustedes he tenido una relación tan íntima. Y eso nos va a hacer regresar un poco hasta Génesis 12, versículo 3, cuando el Señor le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, de ti voy a hacer un pueblo diferente, y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero ahora el Señor les está reclamando y les dice, a ustedes los elegí de entre todo el mundo y de entre todas las familias de la tierra, y miren cómo me están pagando. Algo que definitivamente necesitamos comprender de este pequeño discurso hasta ahora es que el llamado viene con una gran responsabilidad. Y cuando el Señor nos levanta de alguna manera y nos elige como ministros, como cantores, como escritores, el Señor nos usa para dar profecía, el Señor nos usa para cuidar almas en la iglesia, cualquier actividad o ministerio. El Señor, en el momento en el que nos eligió y nos dio un lugar especial, necesariamente tuvo que decirle a otros que no, para levantarnos a nosotros en un lugar específico. No importa el tamaño que creamos que tenemos, la importancia o la relevancia, para que el Señor le permita a alguien cantar o predicar el domingo, le tuvo que haber dicho a todos los demás no, porque solo hay una actividad que podemos hacer a la vez. Y eso es lo que está reclamando el Señor de sus líderes. A ti te di la oportunidad de predicar todos los domingos. A los demás les dije que no porque te di a ti la oportunidad. Mira lo que has hecho con esa oportunidad. Y también al presentar el pecado y el castigo que va a hacer a las naciones que están alrededor y traerlo con esta responsabilidad que conllevaba a ser el pueblo del Señor, Él dice, no puedo castigarlos de igual manera, porque al que le di poco le voy a reclamar poco, pero a ti te puse como la única familia con la que yo tengo intimidad. Necesito castigarte más severamente. Así que vamos a ver entonces lo que el Señor tiene planeado para ellos. Amós capítulo 3 y verso número 7. Algo interesante es que el Señor va a comenzar a hablar de aquí en adelante acerca de lo que va a suceder. Y deja por sentado algo importante. Va a comenzar a hablar en unos poemas preciosos. Estos tienen quizá el propósito que tienen estos poemas es dejar por sentado y recordarle al pueblo que nada es por casualidad. Al menos en el trato que Dios tiene con Israel. Porque miren lo que dice. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que el Señor le está diciendo a su pueblo, los voy a castigar y esto es lo que viene. Ahora, no me digan que no se los anuncié, porque la palabra del Señor dice que nada hará sin que antes no se lo anuncie a sus siervos, los profetas. Y ahí hay algo que definitivamente necesitamos también comprender y traer de la actualidad, es que lo que el Señor necesita que nosotros sepamos acerca de lo que va a venir, ya está escrito. Lo dejó escrito lo importante y lo indispensable. Hoy en día hemos tenido quizá de los años
probablemente 1930, 1950 para acá, un despertar de apostolado, un despertar profético. Entonces uno se pregunta, han pasado 500 años, 2000 años desde que Jesús dio su mensaje. ¿Será que durante esos 1990 años no necesitábamos profetas o apóstoles? ¿Por qué será que únicamente en este tiempo se está levantando ese ministerio o ese mover? Habría que preguntarlo, porque lo más importante que el Señor quería que viéramos hacia adelante ya está escrito y fue anunciado por sus siervos, los profetas. Ahora, el Señor está recalcando algo que ellos debían de saber y de tener claro. Versículo número 10 dice: mi pueblo ya no sabe hacer lo recto, dice Jehová, atesoran la rapiña y despojo en sus palacios. Él está diciendo, yo les di todo para que fueran felices, para que fueran rectos, para que fueran una nación diferente, pero mi pueblo ya se olvidó de cómo se hace lo bueno, así que debo castigarlos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo para que el Señor realmente pensara que necesitaba castigarlos? Israel vivía su época más dorada, más gloriosa, como lo decíamos al inicio, había mucha riqueza. Y alrededor, por los detalles que vamos a encontrar en los capítulos 4 y 5, nos vamos a dar cuenta de que el Señor está haciendo un llamado fuerte y está tratando de demostrarle al pueblo que han sido siervos hipócritas, y trata de enfocarse en estos puntos. La palabra del Señor dice que ellos daban grandes ofrendas económicas y traían sus diezmos al alfolí, como debía de ser, o incluso más. Y el profeta está diciendo con un poco de sarcasmo: sigan trayéndolos, sí, denle, traigan ofrendas grandes, traigan diezmos. El Señor ya no los ve. Sus cultos y su templo eran lujosos. Yo no sé cómo sería en ese tiempo, que no existía el alumbrado, no existían las luces de colores, no existía este gran equipo de sonido, ¿verdad? No había pantallas táctiles. No sé lo que significaba para ellos tener un culto lujoso. Pero el Señor está reclamando que el lujo que está dentro del templo hace o vuelve injusta a la sociedad alrededor del templo. Y cualquier parecido con nuestra realidad, por favor, piensen que es pura coincidencia. Los pobres eran más pobres que antes, y existía una desigualdad entre los que vivían dentro del templo y los que vivían afuera del templo. Existía una desigualdad enorme, y eso es lo que el Señor estaba reclamando. Actualmente la desigualdad se mide a través de un coeficiente de un señor de apellido Gini. Este coeficiente, que mide diferentes opciones que la gente tiene para elegir, por ejemplo, salud, alimentación, educación, dice que mientras más cercano al cero está la medición de un país, son más igualitarios. Las personas tienen las mismas opciones para elegir vivir. Y mientras más alejado del cero está, más cercano al uno, es que hay una diferencia más grande entre el pobre y el rico. Países como Noruega y todo el norte de Escandinavia en Europa son los que están más cerca al cero. Significa que el más rico y el más pobre, la diferencia entre uno y otro es que el más rico tiene la opción económica de pagar 3 diferentes hospitales, mientras que el más pobre de los pobres solo puede pagar uno, ¿verdad? Y no puede elegir como de los otros. En países como nosotros, la diferencia entre la clase alta, no los millonarios, y la clase baja es de 17-1. Así es que la clase media puede decir: ¿qué quiero comer hoy? Y pensar en que tiene 17 diferentes opciones, las cuales puede pagar. Mientras que la clase pobre dice: yo como esto porque no tengo otra opción.
Así es que nuestro coeficiente está más o menos en el 54%, que es más del doble de desigualdad. Eso significa que en nuestro país solamente el 8% de las personas tienen acceso a una educación superior. Solo el 8% del país. Eso no es ni siquiera 1 millón de personas, mientras que en países en donde la desigualdad es menor, cerca del 90% estudia en la universidad. Así que nosotros estamos viviendo en ese sentido de la desigualdad, vivimos algo muy parecido y lo quise traer para poder ejemplificarlo. El rico tenía mucha riqueza y el pobre no tenía nada. Esa realidad, como la que tenemos hoy en día, estaba pasando en el libro de Amós. Y el Señor está hablando al liderazgo de su iglesia, de su pueblo, y diciéndole: no puede ser que ustedes adentro de los templos tengan gran fiesta y afuera la gente esté pidiendo comida. No puede ser posible. Yo los liberé a ustedes de esa esclavitud. No puede ser posible que ahora ustedes se lo hagan a sus propios hermanos. Dice la palabra del Señor que ellos incluso tenían casas de verano y casas de invierno. Y que entonces los líderes y los religiosos que tenían más dinero decían: para la Navidad me voy a ir, la Navidad que hay frío, me voy a ir a mi casa allá en la montaña, a ver la nieve, voy a ir a esquiar, me voy a poner mis patines, voy a ir a cazar. Y para el verano me voy a ir a mi chalet allá en el puerto. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo. Esa es la única realidad. Así que el Señor dice: no puede ser que ustedes prediquen del amor al Señor en su casa de invierno y en su casa de verano y la gente aquí no tenga dónde vivir. El Señor está reclamando eso porque lo considera injusto. Así es que el Señor dice: ustedes se han olvidado de su responsabilidad. Y cuando encontramos esta palabra aquí, responsabilidad, hay una conexión que tenemos que necesariamente hacer hasta Mateo 24, cuando Jesús dice: en aquel día, cuando el Señor juzgue a las naciones, va a traer a todos delante de ustedes y les dirá: ustedes son ovejas, pasen delante de mí, y ustedes son cabras. Y la gente le dirá: pero yo, ¿por qué soy cabra? Si yo también oraba, yo también ayunaba, yo di mi diezmo. Y lo que le preguntará, ¿recuerdan qué es? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque estuve enfermo y no me diste medicina. Porque estuve en la cárcel y no me visitaste. Esa responsabilidad es la que aquí el pueblo se olvidó. Había gente con hambre y nadie los alimentaba. Había gente enferma y nadie los curaba. Probablemente había gente que vivía mal y el liderazgo de la iglesia del Señor se había olvidado de ellos. ¿Y por qué es tan importante? El Señor los está juzgando aquí, a este punto, por esto. Y luego los va a terminar de juzgar allá en el gran día, cuando el Señor diga: ustedes no pueden entrar, porque cuando yo tuve necesidad reflejado en esta gente pobre, nadie me quiso ayudar. Por eso es que el profeta Amós y el Señor se tomó el tiempo de dejar escrito un libro completo para llamar a la atención de nosotros, diciendo: no es posible que las fiestas de sus templos no les hagan escuchar la pobreza y el hambre que existe alrededor. La Biblia dice que también nos acusa de corrupción, y es algo que también va a acusarlos más adelante con Jesús, cuando dice: ustedes venden los sacrificios y le dicen a la gente: ese tu animal, Dios no te lo va a recibir. Yo te lo recibo en 30 y dame 50 más y te doy porque este gordito así te lo va a recibir el Señor. Comenzaron a lucrar con la fe, a recibir dinero para vender milagros. A través de esa corrupción y de pagar, ellos podían asegurar que la gente sería mejor escuchada por sus jueces o por el Señor. Y por eso digo,
Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. El Señor los acusa de falsos y de no estar viviendo un evangelio como el que predican. El Señor no les estaba pidiendo que vivieran algo que no eran ellos, sino al contrario, les está diciendo: ustedes son mi pueblo, el pueblo que yo liberté de esclavos, que predican amor y que yo les enseñé con el año del jubileo de que no podía existir el pobre más pobre lejos del rico más rico. Les enseñé la igualdad, les enseñé que debían de amar a su prójimo. Y lo que está reclamando es que lo que se vive en el templo no se vive afuera. Hay una total separación en lo que está pasando adentro y en lo que está pasando afuera. Así que el Señor, imagino que lo dice con bastante fuerza y molestia, les dice: Israel, prepárense, porque lo que les anuncié ya viene. Capítulo número 4 y verso 12, ¿alguien podría ayudarme a leer? Jehová es el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con tesoros de pescar. Amós 4, 12. Sí. Dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Pero miren cómo inicia la reflexión sobre el castigo. El profeta probablemente repitió esto durante mucho tiempo y su mensaje era: pero búsquenme y viviréis. Buscadme y viviréis. Están a la puerta de un castigo. El Señor ya le sacó todos sus trapos al sol. El Señor ya le hizo una lista de todas las fallas que están teniendo y les dice: inminentemente llega el día del Señor, prepárense. Pero lo siguiente que dice es: pero búsquenme y vivirán. Pero búsquenme y vivirán. Así que es podemos verlo como un llamado al arrepentimiento, porque en medio de las acusaciones, imagínense a un tribunal que está por condenar a alguien y le dice: bueno, usted, lo mínimo que le podemos dar son 100 años de cárcel, pero arrepiéntase y lo vamos a perdonar. ¿Qué es lo que cualquiera de nosotros haría en medio de un tribunal? Pedir perdón, ¿no? Perdónenme, ya no vuelvo a robar, ya no lo vuelvo a hacer. Pero este pueblo, la Biblia dice que era duro. Y el Señor comienza a recordarles lo que ya ha pasado y les dice: ya pasó la langosta, y no quisieron escuchar. En su templo hay, y miren esto, hasta así es la descripción, en su templo está lleno de lujos y se creen músicos tan buenos como David. Hay abundantes ofrendas, la gente da diezmos enormes. Pero el Señor dice: pero yo ya no estoy en esos cultos. Yo ya no estoy en esas ofrendas. Yo ya no escucho cuando ustedes me cantan. Dice el profeta: el Señor ni siquiera escucha sus sacrificios. Pero ustedes estaban tan empecinados en hacer cosas lujosas por alguna razón que se olvidaron que lo más importante era el corazón de la gente y el corazón de los que están presentando el culto. Ahora miren lo que dice 5:24, quisiera que fuéramos juntos porque el Señor los vuelve a acusar de lo que está pasando, pero les dice: esto es lo que realmente yo quiero que ustedes hagan. 5:24. Lo que necesito que ustedes hagan, dice el Señor, es que corra el juicio como las aguas y la justicia como perpetuo arroyo. En otra versión dice: quiero ver una inundación de justicia, pero ya no en el templo, sino afuera. Que la justicia sea como un río que sale
y alcanza a todos, incluso a los que están más lejos del templo, a los más pobres, a los que tienen menos opciones en la vida. Hacia allí debería de correr ese río de justicia. Lo que nos está enseñando Amós es que adorar al Señor no significa únicamente tener un lugar en donde ponemos música, con un buen sonido, con iluminación, con micrófonos, con un altar lleno, sino con la justicia que se vive, no en el momento en el que levantamos el canto al Señor, sino afuera de la iglesia. Eso es lo que está reclamando Amós, diciéndole su adoración, yo no la escucho, porque no la quiero adentro. No quiero esas fiestas adentro del templo, sino quiero que la justicia que están predicando se viva en las calles afuera. Así es que el Señor les recuerda que viene un día importante, un día en el que el Señor va a juzgarlos. Y ese día del Señor, el segundo que anuncia Joel, se cumplió más o menos 50 años después. En el capítulo 17 del segundo libro de Reyes dice la palabra del Señor, versículo 5, por estas cosas, por desobedientes, el Señor los entregó. Y ya no hubo marcha atrás. Y la dispersión que esas 10 tribus llevaron, hasta el día de hoy permanece. El Señor les dijo que en ese gran día se levantaría una nación a devorarlos. Y lo que sucedió, como lo hemos estudiado en Reyes, es que el gran pueblo de Asiria se levantó contra Israel y literalmente se lo comió. Y para evitar que se reviviera o repusiera, lo que hizo fue que llevó a gente de diferentes pueblos que ya eran parte del imperio asirio y los llevó a vivir a Israel para mezclarlos y que nunca más fueran un pueblo. Pero miren lo que dice el Señor, capítulo, si alguien pudiera ayudarme a leer segundo libro de Reyes, capítulo 17 y verso 18. El siguiente. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Así es que Amós está hablando esta palabra, seguramente por espacio de algunos años incluso, y llega un grupo de sacerdotes en el capítulo número 7 y verso 10, y van a acusar a Amós delante de Jeroboam y le dice, mire rey, fíjese que hay un profeta. Ese profeta nada que ver con nosotros, porque nosotros solo cosas buenas le decimos. Nosotros somos el profeta que le decimos, te va a bendecir, el Señor trae prosperidad, el Señor trae bendición. Y aguante a diciendo que nos va a ir mal. Si nosotros tenemos dinero, somos prósperos, tenemos paz, ¿cómo se le ocurre a su majestad que vamos a seguir escuchando al único profeta que le viene a decir a usted que vienen cosas malas? Y entonces, si ustedes estuvieran en su lugar y si ustedes vivieran en una Guatemala como la que vivimos hoy, casualmente en el año 2019, en donde nuestros profetas nos anuncian cosas buenas únicamente, y aparece un chatillo que ni siquiera es profeta, y dice, no, están equivocados. No vienen cosas buenas, realmente vienen cosas malas. ¿Cómo lo tratarían? Miren lo que hace este grupo de profetas de los buenos, aparentemente. Amasías, que era quizá el principal de los sacerdotes, le dice a Amós, mira pues viejito, aquí solo hablamos cosas buenas. Así que te voy a dar un consejo. Si querés ganarte la vida de profeta, profetiza cosas buenas y regresate a tu pueblo.
aquí no cabes, porque aquí solo profetizamos cosas buenas. Así es que, imagínense, ¿no? Y por eso les digo que si viviéramos en un tiempo parecido, de casualidad, si viviéramos en un tiempo parecido, y nos tocara que hablar una palabra como la de Amós diciéndole no, de hecho es que sí nos hemos desviado un poco. Y a pesar de que hay lujo, a pesar de que hay riqueza, somos, por favor, el país que tiene las tasas más altas de nutrición. La mitad de nuestros niños no comen todos los días. ¿Ibas a decir algo, David? Sí, es bien delicado el pretender dar una palabra de Dios sin realmente una dirección de Dios, porque recordamos ahorita para la situación de Julio Melgar, muchos, inclusive me atrevo a mencionar a Cristian de Clario, cuando estaban cantando y después dice, no aceptaremos un no como respuesta. Que realmente atrevido, pienso yo, de parte de ella, cuando ella estaba orando en pro de la sanidad de Julio Melgar. Y al momento de que estaban haciendo el servicio en favor de Julio Melgar, muchos dijeron palabra asertiva de la recuperación y sanidad de Julio Melgar, y únicamente el hijo de Fernando. ¿Cómo? Fernando Solares. Fernando Solares le dijo que él había cumplido su propósito y que lo que pasara era ya decisión de Dios. Creo que fue lo más acertado. Y al final de cuentas pudo haber dicho alguien que haya profetizado, alguien que haya declarado, alguien que haya dicho algo en favor de la sanidad pulmonar, pero al final de cuentas Dios es el que tiene la última palabra. Y si es guiado por Dios, sí hay palabra, sí hay respaldo. Pero lo demás es pura conveniencia, ¿no? Vivimos en un momento en el que el Evangelio, Pablo dijo muy certeramente, si alguno de nosotros, o incluso un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente a este, sea anatema. No dio opciones. Pero hoy hay un evangelio que predica que la voluntad del Señor es que nosotros tengamos bienestar físico, que tengamos prosperidad financiera y que todo nos vaya bien. La Biblia no lo enseña. La Biblia no lo enseña. Pero hoy se ve mal aquella persona que no confiesa positivamente. Se ve mal aquella persona que no asiste a la iglesia y ofrenda esperando que el Señor le devuelva un mejor auto, una casa más grande, o le cambie el trabajo. Se ve mal. Pareciera que no tenemos fe si aceptamos la voluntad difícil del Señor. Hoy se ve mal, y como dice David, seguramente a este hombre, en el día en el que una gran cantidad de personas se juntaron para declarar una palabra positiva para Julio Melgar, aparece uno solo que dice, yo no lo voy a hacer porque creo que es la voluntad del Señor que él esté enfermo. ¿Qué le pudieron haber dicho? Mucha, ¿para qué lo invitaron? ¿No? ¿Para qué lo invitaron si esas solo cosas negativas habla? Seguramente así le tocó vivir a Amós, pero era su papel, ¿no? En lo que tenía que decir. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es una señal muy contundente. Jesús dijo que en esos tiempos había muchos apóstoles. Ahorita lo que estamos viendo con mucha claridad, la apostasía que se ha levantado. Entonces, a través de ello, pues a la iglesia pasa por esta etapa en que sufre en el sentido de que es criticada, pero por los mismos falsos profetas que se han levantado. Con la hermanita de la zona 18 que le dijo a la candidata, desde el vientre Dios me eligió. Dice el Señor, me dijo. Y pienso que es parte de lo que estamos ya viviendo, y como le decía yo a mi amigo, que no debería de extrañarnos realmente todo lo que está pasando, porque conocemos la palabra y sabemos que en estos postreros tiempos eso habría de pasar, ¿verdad? Entonces, que nos sirva a nosotros para, como una amonestación, ¿verdad? Para que nos afirmemos que el Señor pronto viene. Definitivamente es difícil, y por eso les decía que es probablemente este libro y esta profecía y lo que veamos es
lo que más se adecua a nuestro tiempo. Toda la demás profecía podemos aprender de ella de algunas partes, pero de este libro casi por completo. Porque casualmente nos tocó vivir una época así, en donde tenemos templos muy lujosos y donde como cristianos invertimos mucho dinero. Y no vemos que nuestro país está en ruinas. La última visión que tiene Amós es hacia el futuro y es como el Señor va a tratar con su pueblo. Dice que vendrán esas langostas de nuevo, pero el profeta dice: Señor, ¿realmente los vas a destruir así? Así que el Señor dice: bueno, está bien, no los voy a destruir con langostas. Luego él ve que se incendia toda la ciudad y él le dice: Señor, ¿vas a quemarlos a todos realmente? Y Dios dice: está bien, no lo voy a hacer, pero una cosa sí voy a hacer, dice: los voy a medir como quien mide la pared con una plomada. Voy a medir su rectitud y a través de eso sí los voy a castigar. Y luego dice que la última visión es como un fruto, una canasta de frutas, pero que está podrida. Y el Señor dice, si uno lo ve de esa manera, el Señor va a medir nuestra rectitud conforme a su palabra y presentará nuestros frutos, pero que sean buenos frutos, no frutos que estén podridos. Quisiera que fuéramos juntos a el capítulo 8 y verso número 12, porque cabal lo que decía hermano Carlos, estamos en esos tiempos que anunció Jesús. Jesús, por eso, en espacio de estos pocos capítulos en el que habla, anuncia al menos 7 veces que vendrán falsos maestros y falsos profetas. Y dice, incluso intentarán engañar a los escogidos, a los de adentro, no a los de afuera, porque esos lamentablemente están perdidos, los de adentro. Y miren lo que dice el Señor, capítulo número 12. Entonces irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, pero ya no la hallarán. Y hoy día a mí hablo muchas cosas con mi esposa únicamente, pero una de las cosas que yo a veces he confundido de algunos predicadores, y le digo al Señor que me perdone si realmente estoy pensando mal, pero a veces digo, me divertí tanto en el servicio que no me hizo falta leer ni un poquito de la Biblia, porque ese predicador hablaba tan bien, era tan elocuente, tan chistoso, pero nunca nos llevó a ver la Biblia y no nos dimos cuenta. Y esos momentos llegarán, dice la palabra del Señor, en el que vamos a andar buscando, encendiendo la radio. Ya no vamos a ir de mar a mar seguramente, pero vamos a ir desde un lado de la emisora del FM hasta el otro lado, o vamos a buscar en todo el YouTube y vamos a buscar por el internet y vamos a decir, es que nadie predica la palabra. Todos hablan muy bonito, todos tienen grandes shows, pero nadie predica la palabra. Probablemente estemos llegando a ese tiempo en el que sí vemos demasiado en la televisión, en el radio, en el internet, pero yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo sigo teniendo como ese sabor que dice, pero es que realmente no están hablando la palabra del Señor. Como decía mi suegra hace algunos días, conocemos más la vida de los predicadores, porque hablan más de su vida, de lo que sucede, que de la palabra del Señor. Probablemente estemos llegando a esos días en el que está escaseando la verdadera palabra del Señor y escuchamos más motivación, más ejemplos, más historias bonitas, pero la palabra del Señor es cada vez menor. El Señor, así que Él se plantea un escenario en el que lo que va a hacer a través de la cautividad que comienza a llegar por Asiria para el reino del norte, del cual no regresaron, y por Babilonia para el reino del sur, es erradicar la idolatría. Por una sencilla razón: en el momento en el que
Y esta probablemente es la razón por la que elegimos otro tipo de evangelio, aunque recuerdo otra vez lo que dice Pablo, no existe otro evangelio. El evangelio que vivimos es duro y hay que sufrirlo. Pero nos gusta más un evangelio más acomodado, más suave, por la misma razón que al pueblo le gustaba la idolatría. Más fácil de vivir. Porque es más fácil de vivir. Porque sus dioses, el dios Moloch, el dios Baal, el dios no sé qué, no les exigían ser justos. Mientras que el Señor sí lo exige. Y hoy hay una gran corriente de predicadores que no exigen mucho, más que una buena ofrenda, para que el Señor cumpla nuestros deseos. Pero no se trata de eso el Evangelio. Y el Señor me libre de veras de mencionar o de juzgar a personas. Lo que quiero juzgar sí es el mensaje que se está predicando, porque es totalmente fuera de la palabra del Señor. Y dice el Señor en su palabra, en el momento en el que ustedes deciden vivir un evangelio más fácil o adorar a dioses que no exigen, se vuelven injustos. Y por eso hay pobreza. Porque su Dios, su evangelio, no les exige el que se fijen de los pobres, de la viuda. No les exige que no haya hambre. No les exige que sean justos. Por eso es que hay injusticia. Este es el centro del libro de Amós. Ustedes son idólatras porque es más fácil ser idólatra que seguidor de Cristo. Y porque es más fácil ser idólatra es que hay injusticia. Y es que sus servicios son totalmente lo opuesto a lo que está afuera. Porque es más fácil vivir ese tipo de evangelio. Así que el Señor los va a llevar por un cautiverio para arrancarles la idolatría. Y al día de hoy, la nación de Israel probablemente es la nación menos idólatra de la tierra. Porque aprendieron su lección de una manera dura, a golpes fuertes. Aprendieron que eso no era lo que el Señor quería decir. Este es probablemente también el versículo que yo encuentro que puede ser el corazón que motiva al Señor a enviar a Amós. La Biblia dice que él no era profeta y evidentemente vemos a otros profetas, pero que estaban hablando un mensaje diferente. Así que el Señor levanta a Amós diciendo: ustedes creen que viven vidas perfectas como ministros, como servidores, como cristianos, porque tienen templos perfectos, templos muy bonitos, templos muy lujosos. Pero miren lo que dice el Señor y por qué es que se duele y por qué levanta a este profeta. Pero parece que no les importa la situación de su país. Así que yo coloqué esta pregunta en el chat. Y si tenemos todavía un poco de tiempo, me gustaría si alguien quisiera compartir con nosotros, después de escuchar el mensaje del profeta Amós, si algo de eso nos cayó, por pura casualidad algo nos salpicó a nuestra realidad personal. No estoy hablando, no quisiera juzgar a nivel de iglesia a nadie, sino a nivel personal. Si algo de eso nos cayó y nos salpicó y si el Señor nos hablara a nosotros y diría: mira, pues es que te fijas en cosas que realmente no valen la pena y te has olvidado de la situación de tu país. Son de los países más desiguales del mundo. Son de los países con mayor cantidad de pobres en el mundo. Sus niños, los niños de ustedes, la mitad, otro niño como Martín, no come todos los días. Así que quizá lo que el Señor quisiera decir es: ¿realmente necesitamos tener tanto lujo dentro de nuestros templos? ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo nosotros? ¿Es nuestra responsabilidad el que haya niños que no comen? ¿Es nuestra responsabilidad que hayan pobres? ¿Es nuestra responsabilidad que tengamos una sociedad tan violenta?
quisiera dejar ahí un espacio por si alguien quiere compartirnos algo de lo que meditó. ¿Creen que es nuestra responsabilidad? Y si sí es nuestra responsabilidad, en acciones, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Si alguien que nos está viendo también quisiera, puede escribirnos y de alguna manera lo vamos a leer. Pero no me quisiera ir si alguno de ustedes no me comparte, porque aunque no sepamos la respuesta, yo no la sé, pero lo que le oraba al Señor es que nos fuéramos incómodos. A mí me cuesta creer que después de lo que Amós dijo, la gente no se incomodó. Y no solo no se incomodó, sino no se arrepintió y los destruyeron. Mi papá la semana pasada dio una lección en la casa y preguntó acerca de los muchachos que se reúnen justamente en la esquina de la casa y decía, ¿será que ellos también merecen la oportunidad de conocer a Jesús? Y creo que la pregunta estaba en función de ambas partes, tanto en la área espiritual como en el área de recibir amor. Y el recibir amor se refiere al ágape y a todos. Y también darles de comer, creo que todos merecemos. Y los que no conocen a Dios merecen de conocer a Dios. Como cristianos, como iglesia, sí deberíamos de tener muy alta responsabilidad como iglesia para que en esta sociedad tan conflictiva, tan llena de odio, tan llena de no sé si desigualdad o oportunidades en la sociedad, pudiéramos nosotros por lo menos en nuestro alrededor, cerca de nuestra casa, en nuestro trabajo, poder llevar algo, una esperanza, alguna ayuda y que podamos ser un factor de cambio en donde estemos ubicados, porque difícilmente podemos impactar a toda una Guatemala porque es muy grande, pero en nuestro alrededor que la gente pueda saber que hay alguien como nosotros, los hijos de Dios, que podemos darle a ellos algo de comer, algo de beber, con el que conozcan la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Alguien más que quisiera compartirnos? ¿Creen que es nuestra responsabilidad? Creo que sí. No de una manera directa y física, como realmente para eso Dios levanta gobiernos en el país. Alguien que tenga que presidir una nación. Alguien que esté rodeado de un gabinete que ejecute las obras y todo eso. Creo que a ese nivel, pues, tal vez no podríamos tener nosotros tanta injerencia o responsabilidad, pero sí, recordemos que todo lo que nosotros vemos y tenemos nos rodea, siempre tiene un fundamento que es espiritual. Existe una plataforma espiritual. Pues lo que sabemos que de Dios es toda la creación, ¿verdad? Entonces yo creo que por esa parte nosotros tenemos responsabilidad. Algo que a mí me inquieta, y no soy de esa opinión, es de estar criticando al gobierno, es muy personal. Cuando oigo en mi trabajo principalmente que critican al presidente, pues eso, pero yo no estoy de acuerdo con todo eso, porque número uno, es el pueblo que elige a un presidente. Número dos, Lo elegimos, sí. ¿de dónde nos han puesto presupuestos para juzgar a alguien que está gobernando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros y que somos responsables? Es hacer lo que hacían precisamente los hombres de Dios, que dan la palabra, orar a Dios, clamar a Dios, como lo hacía Jeremías, clamar a Dios para que Dios tenga misericordia y que haga entender al ejecutivo que es lo bueno para este país, ¿verdad? En lugar de tener tanto tiempo de estar criticando a los gobiernos, a los que presiden el país, mejor orar al Señor que tenga misericordia de todos. Ese es mi punto de vista. Sí, muy bien. El mismo Jesús dijo en uno de los evangelios, dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces el trabajo es grande y hay mucha responsabilidad dentro de la iglesia cristiana de
conciencia de que la situación está sumamente difícil y que estamos viviendo tiempos posmodernos, ¿verdad? Donde la iglesia se está acomodando a un día de culto y ahí terminó todo. Pero que Dios nos ayude, la verdad, que Dios nos ayude para tomar cartas en el asunto y pedirle a Dios dirección, qué hacer, por qué clamar, por quién clamar. Puede ser que no nos vayamos al África ni nos vayamos a la India, pero podemos clamar por nuestro país, por los caseríos, por las aldeas, por los municipios de Guatemala, donde de alguna manera, decía usted, hay gente que está atravesando por situaciones difíciles y los vecinos lo sabemos, no hacemos nada. Sí, sí que la Biblia también dice, si tu hermano tiene hambre y oras por él, y le dice, va, pues que Dios te bendiga, pues. ¿De qué aprovecha la fe? A mí dos cosas que siempre me han hecho ruido y probablemente la razón por la que elegí vivir mi vida y el trabajo que tengo. Porque dice Santiago, ¿no? Habla bien fuerte y dice, ¿de qué aprovecha la fe? Si alguien tiene hambre o tiene frío y le decís que el Señor te bendiga, hermano. Por ejemplo, lo que pasó con Selvin cuando iba para su casa. Si hubiéramos orado por él y le he dicho, va, pues Selvin, que Dios te bendiga, que te vaya bien, todo te va a salir bien. Y se para allá afuera en la calle y dice, pues realmente no voy a ir porque no tengo ni un peso. Pero lo que hicimos de juntar una ofrenda, probablemente le sirve para su pasaje, para comprar pan, para comprar café. Como dice el hermano Carlos, no vamos a cambiar, o sea, no somos el gobierno. Pero necesitamos hacer algo más que orar. Porque Jesús mismo lo dijo. Cuando dijo, tuve hambre, no dice, no oraste por mí. Cuando dice, estuve en la cárcel, no dice, no oraste por mí. Cuando yo estuve enfermo, no dice, no oraste por sanidad ni declaraste. No, dice, no fuiste, no me diste, no hiciste. Habla de acción. Dice, tuve hambre y no me diste de comer. No dice, no oraste por mí. No está diciendo eso. Quizá porque el Señor da por sentado que aquel que ora es el que actúa. Porque así debería de ser. Y esto es lo que está reclamando. Un pueblo que adora a gran nivel y hace reuniones enormes y muy bonitas. Pero afuera su gente tiene hambre. Afuera su gente son esclavos. Eso es lo que está reclamando Amós. Y me gustaría que nos fuéramos, no sé la respuesta como les digo, probablemente acciones tan pequeñas como la que pasó con Selvin. Toda la iglesia, pero que fuéramos todos diciendo, yo tengo un quetzal, pero no quiero orar por ti, decirte que Dios que te vaya bien, si no te doy algo en la mano. No debería de suceder. Eso es lo que está reclamando Amós y les dice, ustedes oran re bien y hacen grandes cultos y sacrificios y traen diezmos, pero ya no los escucho, porque tienen a gente como Selvin en su casa que lo dejan ir a enterrar a su papá y no le ponen ni siquiera una moneda. Creo que acciones como esas son las que deberían de incomodarnos a diario. No vamos a cambiar el país nosotros solos, pero que delante del Señor nosotros digamos, Señor, entiendo que es mi responsabilidad salir de mi comodidad y ya no solamente orar, sino realmente actuar con lo que puedo y con lo que tengo. Se nos presentó una opción idónea para hacer eso que Amós estaba reclamando con Selvin el domingo. Si pudieron y tuvieron la oportunidad, qué bueno. Si no lo quisieron hacer o no pudieron, pues el Señor conoce cada uno de nuestros corazones, pero ese tipo de cosas son las que nos hacen falta como iglesia. Y lo digo en general, no en esta iglesia en particular, sino en general. Niños que sepamos que no van a la escuela y que nosotros podamos comprarle un par de cuadernos, una mochila, decirle, mira, te voy a apoyar para que vayas a la escuela. Ese tipo de acciones son las que el Señor dice, no puede ser que salgamos del domingo bendecidos y veamos a nuestro hermano que no va a almorzar ese día, no sé. Una vez salimos del
servicio de jóvenes y había una persona, yo estaba bien joven, la verdad, y había una persona que estaba en el suelo y decía, regálame una ficha. Y yo me recuerdo y me siento a día de hoy todavía mal, pero ya le pedí perdón a Dios. Le dije, trabaja, hermano. Y mi hermano me dice, David, y me hicieron hacer, reflexionar, y tomando en cuenta lo que estás diciendo, a veces sin palabras le decimos mucho más a la gente que necesita. Y qué duro realmente el poderme poner ahora en esta situación y que cuando yo esté delante de Dios me diga, mira, lo que hiciste aquí estuvo malo y que tal vez no me diga, por eso no vas a entrar, espero en Dios, me haga reflexionar que realmente cosas que pudimos hacer la diferencia, no lo hicimos y estuvo en nuestras manos. Yo creo que a medida de que nosotros podamos hacer, hay que hacer, pues. Y al menos yo lo he comprobado que es mejor tal, pero sí. Hay un hermano siervo del Señor hace unos varios años, ya unos 8 o 10 años. Él contó una experiencia, contó a mi hermano me contó una experiencia, pero así, que la tuvo bien marcada de parte de Dios. Él iba y llevaba un semáforo ahí por la colonia de la Quinta San Mayor. Llegó al semáforo, estaba una señora allá de edad y pidiendo dinero. Y entonces cuando este hermano paró, dice que le dijo, por favor ayúdeme, mi hija necesita comprarle leche a mi nieta. Entonces dice que este hermano, como hijo de David, le dijo, dígale que trabaje. Y no le dio nada. Dice que dio la vuelta así. Cuando dio la vuelta, oyó la voz audible del Señor. Y lo amoneció de manera, pero que lo hizo reflexionar. Y le habló audiblemente, le dijo, ¿quién te ayuda a ti con tu esposa? Y el hermano cuando vio eso empezó a llorar y dijo, perdóname Señor por lo que dije. Y yo fue a la vuelta y pasó de mismo. Y le dijo, venga, le dio una bonita cantidad, le dijo, dígale. Entonces el Señor tuvo que molestarlo, pues. Yo creo que el Señor no, yo por experiencia digo esto, porque el Señor me ha hablado para educación simplemente. Que el Señor no da un gran mensaje ni te puede explicar, entiende el detalle. El Señor con 2 o 3 palabras uno lo entiende perfectamente. Y este hermano le digo, ¿quién te puede decir una cosa? Qué malo. Y a veces ni siquiera involucra nada de dinero. A veces una llamada, saber que está enfermo y visitar y decirle, mira, aquí estoy, va. Cosas tan sencillas, pero que nos mueven. Porque también Santiago dice que los demonios creen en Dios como nosotros y ellos tiemblan. Pero déjame decirte que si tu fe no tiene acciones, no tiene nada. Así que nos ponemos de pie y oramos y quedamos despedidos. Mi intención, quizá porque lo aprendí de mi abuelo, es que si la Biblia no nos incomoda, creo que no la estamos presentando bien. Porque nos tiene que llevar al arrepentimiento, a decir, Señor, necesito que cambies esta parte de mí, que me ayudes a ser diferente. Así que si en algo hemos sido confrontados hoy delante del Señor, me alegraría mucho, porque su palabra es clara y que nos invite y nos ayude a tener más acciones, ¿verdad?, que puedan acompañar nuestras oraciones. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, porque así como dice tu palabra, Señor, ahora repites una vez más, pero búsquenme y vivirán. Buscadme y viviréis. Y hoy queremos delante de ti, Señor, ser este grupo pequeño que pueda motivar al resto de la iglesia a caminar hacia adelante, hacia un evangelio que comparte, hacia un evangelio que se duele por el prójimo, hacia un evangelio que acciona, que visita, que toca, que da, que perdona, que busca la justicia. Queremos que nuestro evangelio realmente sea ese río de justicia que pueda tocar incluso a los menos favorecidos de nuestro país, Señor. Permítenos de alguna manera, Señor,
ser una pieza positiva en este país y no solamente una carga más. Llévanos con paz y con bendición, y que esta palabra nos ayude a acercarnos más a ti, Señor, a ser siervos diligentes, a poner en práctica, Señor, palabras como las de Amós, que a pesar de que son duras, nos llevan al arrepentimiento delante de ti, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y los que pueden ver a través del video, Señor, que también allí donde estén, tu palabra pueda tocar sus corazones. En el nombre de Jesús, amén.